Muy buenos días, tardes, noches, queridos hermanos. En el momento que ustedes deseen de vernos y escucharnos, estamos muy contentos de estar con ustedes nuevamente. Y hoy vamos a platicarles y vamos a reflexionar del Evangelio y las lecturas del domingo 24 del tiempo ordinario. Y hoy, pues, tenemos el gusto de estar con ustedes, el Padre Miguel Saloma. Padre Miguel, buenos días. Hola a todos, ¿cómo están? Y el diácono José Antonio Tame. Y bueno, hoy extrañaremos al padre Jaime Paredes, pero por situaciones de la catedral, pues no va a poder estar en esta emisión con nosotros. Padre Miguel, ¿quisieras decir algunas palabras introductorias antes de leer el Santo Evangelio? Lo que te decía al principio, que cuesta mucho trabajo decir algo nuevo, eh, porque es un texto bellísimo, que ha sido inspiración para todos, muchos artistas plásticos, muchos poemas, muchos libros, muchas, contemplaciones, ¿no? Pero pues vamos a tratar de abordarlo con toda la sencillez del mundo. Muchas gracias. Pues procederé a leer el Santo Evangelio, que como ustedes saben, queridos hermanos, está tomado de Lucas. En este ciclo hemos estado leyendo a Lucas y continuaremos leyéndolo hasta que finalice. En aquel tiempo se acercaban a Jesús los publicanos y los pecadores para escucharlo, por lo cual los fariseos y los escribas murmuraban entre sí, este recibe a los pecadores y come con ellos. Jesús les dijo entonces esta parábola. ¿Quién de ustedes, si tiene 100 ovejas y se le pierde una, no deja las 99 en el campo y va en busca de la que se le perdió hasta encontrarla? Y una vez que la encuentra, la carga sobre sus hombros lleno de alegría, y al llegar a su casa reúne a los amigos y vecinos y les dice, alégrense conmigo porque ya encontré la oveja que se me había perdido. Yo les aseguro que también en el cielo habrá más alegría por un pecador que se convierte que por 99 justos que no necesitan convertirse. ¿Y qué mujer hay que si tiene 10 monedas de plata y pierde una, no enciende luego una lámpara y barre la casa y la busca con cuidado hasta encontrarla? Y cuando la encuentra reúne a sus amigas y vecinas y les dice, alégrense conmigo porque ya encontré la moneda que se me había perdido. Yo les aseguro que así también se alegran los ángeles de Dios por un solo pecador que se convierte. También les dijo esta parábola. Un hombre tenía 2 hijos y el menor de ellos le dijo a su padre, Padre, dame la parte de la herencia que me toca. Y él les repartió los bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntando todo lo suyo, se fue a un país lejano y allá derrochó su fortuna, viviendo de una manera disoluta. Después de malgastarlo todo, sobrevino en aquella región una gran hambre y él empezó a pasar necesidad. Entonces fue a pedirle trabajo a un habitante de aquel país, el cual lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Tenía ganas de hartarse con las bellotas que comían los cerdos, pero no lo dejaban que se las comiera. Se puso entonces a reflexionar y se dijo, ¿cuántos trabajadores en casa de mi padre tienen pan de sobra? Y yo aquí me estoy muriendo de hambre. Me levantaré, volveré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Recíbeme como a uno de tus trabajadores. Enseguida se puso en camino hacia la casa de su padre. Estaba todavía lejos cuando su padre lo vio y se enterneció profundamente. Corrió hacia él y echándole los brazos al cuello lo cubrió de besos. El muchacho le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Pero el padre les dijo a sus criados, pronto, traigan la túnica más rica y vístansela, póngale un anillo en el dedo y sandalias en los pies, traigan el becerro gordo y mátenlo, comamos y hagamos una fiesta,
porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y lo hemos encontrado. Y empezó el banquete. El hijo mayor estaba en el campo y al volver, cuando se acercó a la casa, oyó la música y los cantos. Entonces llamó a uno de los criados y le preguntó qué pasaba. Este le contestó: tu hermano ha regresado y tu padre mandó matar el becerro gordo por haberlo recobrado sano y salvo. El hermano mayor se enojó y no quería entrar. Salió entonces el padre y le rogó que entrara, pero él replicó: hace tanto tiempo que te sirvo, sin desobedecer jamás una orden tuya, y tú no me has dado nunca ni un cabrito para comérmelo con mis amigos. Pero eso sí, viene este hijo tuyo que despilfarró tus bienes con malas mujeres, y tú mandas matar el becerro gordo. El padre repuso: hijo, tú siempre estás conmigo y todo lo mío es tuyo, pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este hermano tuyo estaba muerto, ya vuelto a la vida, estaba perdido y lo hemos encontrado. Muy bien, muy Muy bien. bien, Padre Gracias, Miguel. gracias, Toñito. Les decía que este pasaje tan bello y es emblemático del Evangelio de Lucas, lo hemos trabajado muchas veces en el Tierra Buena, porque aparece en las cuaresmas y pues en los ciclos del Evangelio de Lucas. Pero haciendo un resumen de lo que hemos dicho. Eh, Me parece que es necesario recordar la sucesión de los judíos en aquel entonces, ¿no? Primero que nada, era recomendable, en los sabios de Israel recomendaban no dar la herencia a los vivos. Cuando estaban los vivos, vivos el padre y la madre, no dar la herencia a los hijos, porque pues el, el hecho es que cuando das una herencia en vida, pues puede ser que te traicionen y que te dejen en la calle, ¿no? Entonces, no era recomendable dar en vida. Cuando el padre moría, en el desierto se dejaba toda la herencia, la bendición, por eso es tan importante la bendición en el Antiguo Testamento, porque era la herencia de todos los bienes. Les dejaba al hijo mayor, al primogénito. Por eso Esaú y Jacob pues tienen un conflicto porque Jacob le roba la bendición. No es que le diga yo te bendigo, ¿no? Era la bendición y la herencia. Entonces Jacob se roba la primogenitura y luego se roba la herencia de Esaú. Y entonces pues recordemos que el patriarca era uno y él tenía que ver por el bienestar de toda la familia. Entonces, la sucesión era para el hermano mayor y el hermano mayor tenía que ver el bienestar de todos, de los primos y de los hijos y los hermanos y todos las esposas, por supuesto, la tienda de campaña y los ganados y los camellos. Entonces era el administrador. Entonces, aquí hay dos irregularidades, ¿no? La primera irregularidad es que el Papa da la herencia en vida y luego se le da al menor. Era lícito en aquel entonces dividir proporcionalmente la herencia, pero no era lo común. Lo común era dejarle todo al administrador, al grande, y los hijos pequeños dependían de la familia, del grande, ¿no? Entonces, aquí hay dos irregularidades muy concretas. Eso hace que esta parábola de los dos hijos
No, no quiero llamarle la parábola del hijo pródigo porque el pródigo es el que da y este hijo es un despilfarrador, ¿no? Tampoco le podemos llamar la parábola de los dos hermanos porque no sabemos si tenían la misma madre porque no dice la parábola nada de las mamás o la de la mamá. En la parábola nada más dice que un hombre tenía dos hijos y esto hace que nosotros le llamemos más propiamente la parábola de los dos hijos. Uno el menor, que Ujú, pide la parte de la herencia, le hubiera podido decir el padre pródigo, le podría decir, pues no te toca nada y vete a la casa, ¿no? Me insultas pidiéndome la parte de la herencia, ya me estás matando en vida, ¿no? Entonces, bueno, eh, de, eh, en concreto, ante la irregularidad, el padre cede y le da la parte de la herencia que le corresponde. No sabemos cuánto que era la herencia, pero lo que sí sabemos era que era una herencia de objetos materiales, no de dinero, de objetos materiales, porque va, vende todo y gana dinero con la venta y se lo lleva al viaje, ¿no? Se va a tierras lejanas. Estas tierras lejanas sobreviene una hambruna. Hay que notar que en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento tenemos muchos datos de las hambrunas. Las hambrunas se daban muy frecuentemente. Las hambrunas eran cambios de clima que trastornaban todos los campos. No había riego como en esta época. No había presas, ni riego, ni agua potable. Pero la hambruna sobrevenía muchas veces. Eh, Hacía que la población estuviera a expensas del clima y pues muchas veces caían en la pobreza total. Hay mucha indigencia en estas épocas de hambruna. De hecho, la comunidad cristiana, cuando comenzó a tener conciencia del cristianismo, se acordarán que Pablo colectaba en las tierras lejanas, en Éfeso, en Corinto, colectaba para los pobres de Jerusalén, porque había mucha indigencia y la comunidad cristiana estaba a cargo de estos pobres, de los más necesitados. Esto señala una característica muy importante de nuestra comunidad cristiana que atiende a los pobres. Bueno, regresando a la parábola, este hombre, este hijo menor, malgasta todos sus bienes y llega a tal punto su hambre. El hambre puede ser una mala consejera, ¿no? Pero en este caso es un disparador del regreso, ¿no? Yo digo que el pecado, el sufrimiento del pecado es el mayor aliado de la gracia, ¿no? El sufrimiento del pecado, el pecado nos hace sufrir, nos manda al infierno en vida, ¿no? Y este infierno, cuando uno toma conciencia de lo que vive uno, pues es un disparador para querer regresar. Yo digo que hay que ser claros, esto es una conveniencia. El hijo menor tiene una conveniencia en regresar a la casa del padre.
La conveniencia es que está pasando hambre, no lo dejan comer las bellotas de los puercos. Esto era una cosa increíblemente degradante para un judío de la época y un judío de nuestra época también. El contacto con los cerdos, con los animales impuros que Ujú. pues tuvo que cuidar y no lo dejaban ni comer la comida de los animales impuros. Ese es el colmo de los colmos de los colmos, ¿no? Entonces, esta situación de hambre es el disparador de la conveniencia de regresar a la casa del padre. Es conveniente. Podemos ser convenencieros. Eso no se trata de ser convenencieros, de hacer la finta para obtener algo, sino es conveniente regresar del pecado a la gracia. Es conveniente. Nuestra mentalidad nuestro ser no es tan electropuro, vamos a decirlo así, para decir que amamos a Dios. No, a veces no es por amor, sino por conveniencia el que nosotros regresamos a Él. Ya estamos hartos del sufrimiento. Y este sufrimiento lo tenemos que, lo, no ten- lo tenemos que ver, tomarnos el pulso del sufrimiento que estamos padeciendo. Los alcohólicos dicen que tocas fondo, ¿no? Tocas fondo y ya no hay más para abajo. Ya el fondo te hace nada más subir porque no te hartas del fondo, te hartas del fondo. Entonces, este hijo menor que despilfarró todo, tiene la idea y arma su discurso. Me levantaré, iré a mi padre y le diré, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco ser llamado hijo tuyo, recíbeme como uno de tus trabajadores. Ya arma su discurso en la mente y tiene dos verbos, ¿no? Se levanta y va. Ujú. Dos verbos, nada más dos verbos, comparativamente a los cinco verbos del Padre. Lo ve, se compadece, corre, lo abraza y lo besa. Dos verbos del movimiento del Hijo. Ujú. Se levanta y va. Y cinco verbos de la acción del Padre. Ujú. Lo ve a lo lejos. Esto me encanta. Yo creo que ya me lo han oído, pero porque me encanta, me encanta. Yo cuando escuchaba por primera vez la parábola, creía que el padre estaba en su casa, pues comiendo y cenando y se asomaba, porque yo vi una, una pintura que el padre estaba asomándose en el balcón o en el camino, asomándose a ver a qué hora iba a regresar el hijo. Y cuando lo veía venir, ya se alegraba. No, bueno, no. El Evangelio no nos dice eso. El Evangelio inmediatamente después de los verbos que se levanta y va, inmediatamente agrega el padre lo veía. Es decir, Ujú. el padre lo veía a lo lejos, cuando estaba aún lejos. No es que hubiera acercado a la casa, sino que lo veía a lo lejos. Lo veía inclusive sufriendo. Y Ujú. el padre nada más necesita dos verbos nuestros: levantarnos
y comenzar a caminar para echarse materialmente, echarse compadeciéndonos a los brazos y besarnos y decirles a los sirvientes, pronto, tráiganle los signos de la dignidad, el anillo, las sandalias. Ya hemos visto muchas veces que la gente en general no tenía sandalias. Las sandalias eran para los ricos, a los nobles, los reyes, la gente importante. La gente común y corriente caminaba descalza. Pues esto se da aún en los pueblos más pobres de México, ¿no? Pero en la antigüedad, el 95% de la población eran pobres. Entonces, las sandalias, el anillo, la túnica, son signos de realeza, signos de nobleza, le devuelve la dignidad. No, no es, pues te recibo y pues ahí hazte bolas, ¿no? Te mando con el administrador y hay que te mande al campo a trabajar. No, le devuelve la dignidad. Una acción de la iglesia, lo hemos platicado, Toño, y tú y yo, lo hemos platicado. Una labor de la iglesia es devolverle la dignidad a las personas, devolverle la dignidad, no solo darles de comer, ¿no? Les damos el arroz y frijoles y hay hasta bolas, ¿no? No, hay que devolverle la dignidad a las personas, porque esta es el mandato del evangelio, ¿no? El Padre le devuelve la dignidad. Y la alegría que esto conlleva, que es una alegría que no tiene consideración, y esto me parece muy importante, no tiene consideraciones sociales. La alegría no tiene consideraciones sociales. La sociedad no importa. Lo que importa es la alegría del padre que ha recuperado al hijo. Señalado porque la fiesta empieza sin el hijo mayor. Ujú, Resulta muy escandaloso, que el padre comience la fiesta sin considerar al hijo mayor. Yo creo que cualquiera de nosotros, si el hijo menor regresa, lo mandamos a bañarse, a cambiarse y le decimos, ahora que lleguen tus hermanos, vamos a hacer una fiesta. Pero no, provocativamente el padre comienza la alegría antes de que el hijo mayor regrese de trabajar. Y esto se, se, se añade a la alegría de la oveja perdida y del dracma, de la moneda perdida, que al encontrarlos produce una alegría desbordante. No depende de las reglas sociales, no depende de nada, mientras más que de la alegría de quien lo recupera, ¿no? El padre recupera a su hijo y esa es una alegría desbordante que no tiene consideraciones sociales. Y el hijo menor, el hijo mayor que regresa, escucha la algarabía, tiene que preguntar porque no le informan, no le informan. Este es desconcertante para mí. No le informan, no pone a un mensajero que vente rápido para que llegues a la fiesta de tu hermano. No, no, nada de eso. No hay consideraciones. La algarabía, la felicidad, es propiamente del regreso, de la recuperación. Y uno
en uno está el unirse a la algarabía de la recuperación. No te Ujú, van a invitar, no te van a invitar. Tienes que tener el sentido de la felicidad, porque si no lo tienes, estás lejos, estás fuera. Esto es un golpazo para los fariseos. Los fariseos murmuraban que Jesús comía con los pecadores. Eran Se consideraban aparte. Nos recuerda mucho el pasaje del fariseo que está haciendo oración en el templo, diciéndole a Dios, ay, qué bueno que no soy como los demás, ¿no? No soy como esos pecadores. Eh, ujú, Se separa, no es capaz de entrar en la alegría de la recuperación. Y entonces, eh, esta provocación del Evangelio está directamente encaminada para que los fariseos se sientan separados. Uno en su interior, en su interior, tiene que tomar una decisión, si participar de la alegría del recuperado o no participar. El hijo mayor decide no participar por sus razones. Le reclama a su padre cuando sale el padre a invitarlo, a invitarlo. Ya está furioso, está resentido, no le avisaron, no lo convocaron, no lo esperaron. Entonces no quiere participar de la alegría. Entonces, el padre sale a invitarlo, a insistirle, y el resentimiento lo hace decir cosas ridículas, ¿no? Eh, yo siempre te he servido, cosa que no es cierto, porque ninguno de los hijos podemos decir que somos 100% obedientes a nuestros padres. Ninguno de los hijos, ni el más bien portado, que generalmente es un poco hipocritón, eh, ni el más bien portado, ni el consentido, ni el beneficiado. Eh, Hay mucha hipocresía delante de los padres. Este hijo dice, yo siempre te he servido, cosa que no es posible. No te he desobedecido nada. No es posible. El hijo mayor no participa de la alegría y además se siente poseedor del derecho, del merecimiento. Hay que cuidar mucho esta palabra. No merecemos nada. El cristiano no merece nada. El cristiano no merece nada. Nunca. Todos somos beneficiarios de la gran misericordia de Dios. No merecemos nada. Y no podemos reclamar cuando nos quitan o no nos dan. No podemos reclamar nada porque no somos merecedores de nada. Simplemente somos objeto de la misericordia y de la generosidad de Dios. Y esto hace que el muchacho quede fuera de la fiesta. Eh, em, las parábolas siempre nos dan las opciones de entrarle a la alegría, al reino, o oponernos, no entrar, no participar del reino, no participar de la alegría. Y entonces, pues esto hace que nosotros tengamos que tomar una decisión, la decisión de levantarse y regresar, o la decisión de participar en la alegría de nuestros hermanos regresados, recuperados. Y las palabras, este hijo tuyo, el de que le dice
le dice el hermano mayor, este hijo tuyo. Y la contestación, este hermano tuyo, este hermano tuyo. Entonces, me parece que estas tres parábolas, estas tres comparaciones, nos dejan muy claro que el reino de Dios es prácticamente recuperación y alegría de la recuperación. Con eso me quedo. Muchas gracias, Padre Miguel. Ya me dejaste poco que agregar, pero algo que siempre me ha intrigado, y pues yo creo que seguiré con la intriga, es qué hizo el hijo mayor, ¿no? ¿Entró o no entró en la fiesta? Porque el texto pues no nos dice, ¿no? Entonces, esta parábola, para no repetir lo que muy bien nos dijo el padre Miguel, yo también la tomo con el mensaje que nos dice Jesús de la conversión, ¿no? El hijo menor, dice el texto, empieza a reflexionar, empieza a interiorizar y ahí entra la conversión. Del hijo mayor no sabemos si él también, si él se convirtió, porque el hijo mayor, y ya me imagino ahí las caritas que pusieron los publicanos y los fariseos, ¿no? Que ellos decían, pues Dios está con nosotros, ¿no? Pues se deben haber visto reflejados muy bien en esa figura del hijo mayor que vivía en la casa del padre, pero con el corazón en otro lado, ¿no? Porque se sentía siervo, no hijo, ¿no? Y eso lo que habla es que hacía las cosas por deber y no por amor. Entonces estaba en ese primer estadio que decimos de yo primero temo a Dios y entonces dejo de hacer cosas o hago cosas por temor y después el segundo estadio es las hago porque amo a Dios. Y es un cambio muy, muy importante, ¿no? Entonces, aquí el hijo mayor representa para nosotros ese peligro que corremos cuando nos creemos autosuficientes desde el punto de vista religioso. Nos creemos fieles, pero somos incapaces de alegrarse por el perdón del otro. Ujú. Sí, sí. Y también deberíamos de revisar si hay resentimiento en nuestra fe y no nos alegramos cuando el otro, pues, regresa al Padre. Y esto también nos habla, queridos hermanos, de que deberíamos estar preocupados, no solamente por que los que ya estamos en la comunidad cristiana sigamos estando allí y vayamos creciendo en nuestra fe, sino que también debemos de salir por el otro, por el alejado. Por eso ya ven que hoy se insiste mucho y se dice la iglesia en salida. Tenemos que salir para ir por los alejados. Entonces, yo quería comentar esta parte. Padre Miguel, ¿quisieras agregar algo más? Pues un llamado a la contemplación, ¿no? Un llamado a la contemplación. A mí me gusta mucho, y pues no soy el único, soy una parte de una humanidad que contempla el cuadro de Rembrandt, del hijo pródigo. Búsquenlo, búsquenlo. Si lo tienen, véanlo. Las luces y las sombras. Rembrandt es un perfeccionista y de luces y sombras. A mí me gusta mucho la cara del hijo mayor que está en la puerta, en tinieblas, con un rostro agrio y el padre con un rostro amable,
el hijo que se eh, arrodilla delante del padre. Y esto, indigente, es un indigente, el hijo menor es un indigente. También me gusta mucho contemplar, pues Rembrandt puso en las manos del padre una mano de mujer y una mano de hombre. ¿Mm? El padre, Dios es padre y madre, es padre y madre. Si bien en la parábola no aparece la madre de los hijos, Rembrandt lo pinta como padre y madre. Hay que ver las diferencias entre las manos. Bueno, estas son cosas que les digo, esta pintura es enorme. Rembrandt la hizo cuando todavía no tenía dinero. eh, Pasó una crisis económica muy grande y entonces unió dos telas. No tenía dinero para comprar una tela tan grande, un lienzo tan grande, y unió dos lienzos, pues horizontalmente. eh, Uno arriba y uno abajo, y es un cuadro enorme, enorme, que te mete a la escena del encuentro del hijo menor con el padre y el mayor vestido elegante, pero con un rostro muy agrio. Bueno, yo les llamo a que vayamos a contemplar esta parábola en esta escena de Rembrandt. Muchas gracias, Padre Miguel. Pues yo quisiera terminar con la oración que ya se está volviendo costumbre y que dice así: Padre bueno, como el hijo pródigo, tantas veces me alejo de ti, y como el hijo mayor, muchas veces me encierro en la envidia. Enséñame a regresar siempre a tu casa y a alegrarme por la salvación de mis hermanos y a vivir desde tu amor que abraza, perdona y celebra sin condiciones. Y pues esta es nuestra propuesta, queridos hermanos, de reflexión para el Evangelio del próximo domingo. Les damos muchas gracias por vernos y escucharnos. Si les gustó este video donde está el pulgar hacia arriba, por favor opriman clic y les agradecemos que nos sigan compartiendo y escuchando para que esta comunidad, pues poco a poco, con la bendición de Dios, vaya creciendo. Muchísimas gracias. Esperamos en Dios vernos la próxima semana y hasta pronto.